Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de NTN 24. Los saluda Natalia Falá, como siempre es un gusto acompañarlos el día de hoy. Vamos de inmediato a revisar la agenda informativa. Alerta extrema en California por los incendios forestales. Los fuertes vientos siguen avivando las llamas. Las ráfagas han alcanzado 130 kilómetros por hora en las áreas montañosas. El miércoles, un incendio que ha sido llamado Easy Fire comenzó en Simi Valley, a 56 kilómetros al oeste de Los Ángeles. Este se suma ya a otros dos grandes incendios, el Getty en las periferias de la ciudad de Los Ángeles y el Kincaid cerca de San Francisco en la región vinícola de Sonoma. Las condiciones climáticas adversas como baja humedad y altas temperaturas son un desafío para los bomberos que siguen intentando a esta hora contener las llamas. Y estas imágenes fueron grabadas en Simi Valley, al norte de Los Ángeles. Así, los propietarios de esta granja tuvieron que evacuar en pocos minutos a cerca de 200 caballos y otros animales, entre ellos cabras, gallos y gallinas. Las llamas alcanzaron a destruir un establo. La evacuación fue difícil por el humo del incendio que comenzó en esta área el miércoles en horas de la mañana. Los dueños del lugar recibieron la colaboración de sus vecinos para evacuar y resguardar a los animales. Y justamente hoy nos encontramos en el lugar de la noticia con nuestro periodista Mauricio Cárdenas desde Los Ángeles, California. Mauricio, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días para todos ustedes en la mañana de NTN 24. La verdad que una situación crítica nunca antes vista aquí en el estado de California, especialmente porque sí, tenemos experiencia en el tema de los incendios, pero nunca con la fuerza, la ferocidad que hay hasta el momento en estos incendios que ya sobrepasan los 20 incendios. Anoche mismo, hace pocas horas, estalló uno nuevo en el área de San Bernardino, la tan azotada área de San Bernardino, el llamado Hill Fire. Ya ha consumido 200 casas en el área de San Bernardino. La verdad que es lamentable lo que está pasando acá. Mauricio, te pregunto, como lo mencionábamos ahorita, ese Easy Fire que comenzó en Simi Valley, vemos que es una zona residencial con muchos ranchos, establos, caballos, animales. ¿Cómo están procediendo las autoridades, digamos que para salvaguardar la vida de los animales? Así es, justamente ayer estuvimos ahí en el área de Simi Valley, que está más o menos a unos 45, 60 minutos del centro de la ciudad de Los Ángeles, y fue de manera milagrosa cómo se salvó la biblioteca Ronald Reagan, un lugar histórico, turístico, todo un orgullo para esta área del norte de Los Ángeles, porque el fuego rodeó completamente la biblioteca, y la pronta actitud de los bomberos y de varios DC-3, varios aviones que descargaron su material retardante de incendio, lograron salvar la biblioteca. Hay imágenes impresionantes donde se ve todo quemado alrededor y la biblioteca como una isla en medio, totalmente intacta. Pues bien, los residentes en esta área reaccionaron con satisfacción porque la rápida acción de los bomberos evitó que el fuego viniera hacia la biblioteca y hacia cerca de 10,000 residencias que están antes de la biblioteca. Y por cosas de la naturaleza, el viento cambió en ese momento, a eso de las 2, 3 de la tarde, y se llevó el fuego hacia el otro sector, hacia el norte, hacia la autopista 23 que va hacia Santa Bárbara. Es hacia donde va ahora el fuego, pero este fuego causó un gran temor el día de ayer, porque en esta temporada de incendios particularmente el arte y los lugares históricos de Los Ángeles se han visto afectados. Ya vimos el Museo Getty, que está en la zona oeste, en la zona de Westwood, de Santa Mónica. Fue otro incendio que también atacó el museo, que no le pasó nada, atacó a varias mansiones allá, y es un incendio que ya fue controlado, y ayer el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, pues ordenó ya que las personas pueden regresar a ese sector del incendio del Getty Fire. Pero el Simi Valley fue un gran susto el día de ayer, y escuchemos lo que dijeron algunos residentes del área.
Ahí estaba entonces esto que pasó en el incendio de Simi Valley, que la verdad ha sido uno de los nuevos incendios. Están apareciendo incendios cada 3, 4 horas porque la ferocidad de los vientos de Santa Ana ha sido lo más peligroso en esta nueva temporada. Siempre los vientos están entre los 60, 80 kilómetros por hora, pero esta vez hemos tenido vientos que sobrepasan los 100 kilómetros por hora, haciendo muy difícil la labor de los bomberos, haciendo mucho más rápido que un incendio aparezca detrás de otro, porque las cenizas y las partículas pues vuelan con demasiada rapidez y es muy fácil que incendien una propiedad, un techo, y ahí arranque un nuevo fuego. Entonces, esta es la situación aquí hasta el momento en la ciudad de Los Ángeles. Para el día de hoy tenemos alerta crítica y extrema, es decir, los dos máximos niveles cuando está la temporada de vientos de que aparezcan incendios. Estamos entonces bandera roja con alerta extrema y crítica para el día de hoy, por lo menos para las ciudades de Los Ángeles y San Diego, esto hablando del sur de California. Regreso a estudio. Gracias, Mauricio, por su reporte. Estaremos, por supuesto, atentos al desarrollo de esta noticia. Un buen día para usted. Saludos, por supuesto que sí, estaremos con más informes desde San Bernardino un poco más tarde en el informativo. Gracias, Mauricio. Y avanzamos a continuación con otras noticias. Australia tiene enfrentada una emergencia por incendios forestales. Los bomberos luchan contra 50 focos que se han propagado rápidamente debido a los fuertes vientos. Según las autoridades, al menos 300 koalas murieron en Nueva Gales del Sur después de que las llamas destruyeran un área donde estos animales buscan alimento. La ciudad de Sydney sufre las consecuencias del humo de estos incendios forestales. Las autoridades sanitarias les pidieron a los adultos mayores y niños con problemas respiratorios evitar actividades al aire libre. Y la Organización de Estados Americanos inicia hoy la auditoría de los resultados de las elecciones generales del pasado 20 de octubre en Bolivia. El equipo revisará el cómputo oficial de votos, la verificación de las actas, los procesos y la cadena de custodia, según informó el canciller boliviano Diego Pari. El gobierno de Evo Morales se comprometió a permitir el libre acceso de la delegación a las instalaciones y a los lugares que ésta considere pertinentes. Tras concluir la auditoría, la organización entregará un informe de los resultados que tendrán carácter vinculante. Pese a que la oposición pidió un reconteo de votos y una segunda vuelta a los comicios que dieron ganador al presidente Evo Morales, este miércoles manifestaron su desacuerdo con el pacto entre el gobierno y la OEA. Aseguran que la auditoría se estableció de manera unilateral, sin el consenso con otras instituciones y la sociedad civil. Auditoría acordada entre la OEA y el candidato del MAS no ha consultado ni al país ni nuestras condiciones, principalmente las de desconocer los resultados del cómputo realizado por el Tribunal Supremo Electoral y la necesaria participación de representantes de la sociedad civil en el proceso. Nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente. Entre tanto, no cesan las protestas en contra de los resultados de las elecciones. Una jornada de disturbios se vivió este miércoles en el municipio de Montero, departamento de Santa Cruz. Ciudadanos que exigen la repetición de los comicios se enfrentaron con las fuerzas de seguridad, hechos que terminaron en la muerte de 2 personas. Otros 6 civiles resultaron heridos, según informa el Ministerio de Gobierno. La Organización de Naciones Unidas llamó a rebajar la tensión, respetar los derechos y libertades de todos los bolivianos y expresó su preocupación ante los graves hechos de violencia que se reportan en el país. Y en medio de la grave convulsión social en Chile, que deja 20 muertos y más de 1000 heridos, Santiago, la capital, recibirá el próximo 23 de noviembre la final de la Copa Libertadores entre el argentino River Plate y el brasileño Flamengo. Así lo informó la ministra de Deportes, Cecilia Pérez. Recordemos que debido a los actos vandálicos y los episodios de violencia en las últimas 2 semanas, el presidente Sebastián Piñera suspendió ayer ser escenario de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y la del Clima COP25, que debía realizarse a finales de este año en Santiago, la capital. Le he ratificado a nombre del presidente Sebastián Piñera nuestra firme voluntad y compromiso de realizar la final de la Copa Libertadores en nuestro país.
Y otro tema importante en la agenda, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votará hoy para formalizar el proceso de juicio político contra Donald Trump. El presidente del Comité de Reglas y Procedimientos de la Cámara Baja, el demócrata Jim McGovern, dijo que el voto garantizará la transparencia del proceso. Congresistas republicanos califican como ilegítimo el proceso de impeachment. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que el voto garantizará los derechos al debido proceso para Trump y sus abogados y establecerá un procedimiento para realizar audiencias públicas y divulgar transcripciones en el marco de esta investigación vigente. He's made me more famous and I've made him more famous. Y justamente ahí en la sede del Congreso en Washington se encuentra nuestra periodista Emiliana Molina. Emiliana, muy buenos días. Adelante con su reporte. ¿Qué más sabemos para la agenda del día de hoy? Natalia, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí nos encontramos en este momento en el Congreso. Así más o menos ha sido el panorama durante las últimas semanas. Pueden ver cómo los periodistas y camarógrafos han estado esperando durante horas para ver exactamente qué es lo que va a ocurrir cada día que avanzan estas investigaciones del juicio político del mandatario estadounidense Donald Trump. El día de hoy la Cámara de Representantes votará una resolución que permite que el Comité de Inteligencia, quien ha sido el encargado en liderar estas investigaciones desde finales de septiembre a puerta cerrada, avance ya con medidas exactas de cómo van a proceder con este juicio político, como por ejemplo van a permitir ahora que se lleven a cabo audiencias públicas para que todos los estadounidenses puedan estar pendientes. Posteriormente, este proceso pasará también al Comité Judicial. Este comité será el encargado de dibujar los artículos del por qué van a acusar al mandatario estadounidense Donald Trump para una posible destitución. Veamos cómo avanza el proceso. Este jueves es un día clave en el Congreso de los Estados Unidos. La Cámara de Representantes llevará a cabo una votación con la que busca reglamentar la siguiente fase del proceso de impeachment contra Donald Trump. Y ya que el Partido Demócrata cuenta con las mayorías, se da por hecho la aprobación. De ser así, el proceso pasará a ser controlado por el Comité de Inteligencia. Otro punto a destacar es que en esta etapa se permitirá la participación de los consejeros legales de la Casa Blanca, quienes podrán asistir a las audiencias, presentar testimonios e interrogar a los testigos. Una participación dentro del proceso que explícitamente ha prohibido la Casa Blanca, pues lo considera ilegal. Línea que siguen los republicanos en el legislativo. Cuando el presidente Nixon, el presidente Clinton fueron investigados, el proceso fue de colaboración. A la minoría le fue permitido participar de una forma completa y equitativa. Al presidente se le otorgaba el derecho de tener un abogado y de participar. Eso preservaba los derechos de la minoría, preservaba los derechos del presidente y aseguraba el debido proceso. Sin el debido proceso y sin un trámite justo que respete a las minorías, no creo que el pueblo estadounidense considere este proceso como justo. La votación llegará en momentos en los que los investigadores que llevan a cabo el proceso han citado al exasesor de seguridad John Bolton. La cita está prevista para el próximo 7 de noviembre. De presentarse ante el Congreso, el exfuncionario sería el testigo más importante hasta la fecha dentro de la investigación por la supuesta presión que habría ejercido Donald Trump sobre Ucrania para que se investigara al precandidato presidencial Joe Biden. Ahora, a diferencia de las investigaciones que se han estado llevando a cabo a puerta cerrada recientemente, ¿qué cambiará a partir de que se vote esta resolución, que es casi inevitable que se apruebe teniendo en cuenta que los demócratas son la mayoría aquí en la Cámara de Representantes? Pues primero que todo, los abogados de Trump van a poder defenderlo, van a poder también cuestionar a testigos y los republicanos van a poder enviar citaciones también. Esto siempre y cuando se aprueben por la mayoría de la Cámara de Representantes, que nuevamente recae sobre los demócratas. Por otro lado, también será importante estar pendientes de cómo se votan en esta resolución, pues será la primera vez que los legisladores dejan constancia por escrito de esta situación y estas investigaciones, y será clave ver cómo votan los republicanos, quienes han estado criticando todo este proceso, diciendo que es una farsa por estar llevándose a cabo a puerta cerrada. Por último, legisladores el día de hoy saldrán a un receso y se espera que estas audiencias públicas comiencen tan pronto como el 11 de noviembre y ahora en los próximos minutos la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, va a sostener una rueda de prensa y esperamos que dé un poco más de detalles de esta resolución y de cómo van a avanzar estas investigaciones en el juicio político en contra del mandatario estadounidense Donald Trump. Natalia, estamos aquí en directo desde el Congreso, un Halloween memorable y para la historia aquí en Estados Unidos. Regreso con ustedes. Así es, gracias Emiliana por tu reporte.
Y para hablar de este tema, quiero saludar a Leopoldo Martínez. Él es miembro de la Dirección Nacional del Partido Demócrata. Nos acompaña el día de hoy. Leopoldo Martínez, muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, Natalia, y a toda la audiencia de NTN 24. Bueno, comenzar preguntándole con esta votación y como lo decía hace poco Stephanie Grisham, secretaria de prensa de la Casa Blanca, los demócratas estarían admitiendo que se ha llevado a cabo un proceso no autorizado y a puerta cerrada de institución sin darle, digamos, que al presidente un debido proceso. ¿O de lo contrario, la votación surge más bien como una buena estrategia para los demócratas para dejar sin argumentos a los republicanos, que desde un principio pues han calificado este proceso de completamente ilegítimo? ¿Qué piensa usted? La votación de la resolución que se va a llevar a la Cámara es en la segunda parte de un proceso, Natalia, que comenzó con una investigación del Comité de Inteligencia. La Casa Blanca y los diputados del Partido Republicano y muchos opinadores e influenciadores de influencia o de filiación republicana quieren contaminar y teñir con argumentos como este la legitimidad del proceso. Este proceso de impeachment, de juicio político, comenzó con una investigación en el Comité de Inteligencia. La razón por la cual se hizo preservando la integridad de los testimonios y de la información que se maneja allí es el equivalente a lo que en un proceso judicial penal sería la investigación sumaria. Luego, las resultas de este trabajo del Comité de Inteligencia con esta resolución pasan a un proceso que es diferente, ya es el proceso de impugnación del presidente y de los que resulten allí señalados, y será un proceso en el cual en el comité judicial se darán todas las oportunidades del caso para que los abogados del presidente y de las demás personas implicadas puedan ejercer sus derechos. Finalmente eso concluye en el levantamiento de cargos, que es lo que se denominan artículos de impeachment. Artículos de impeachment, que significa cuáles son los delitos, los cargos, las imputaciones concretas que como resultado de este proceso van a subir al Senado, que es donde ocurre el juicio del presidente, donde el jurado es el Senado y las 2/3 partes de los senadores tendrían que declararlo culpable. Esto está estrictamente apegado a una dinámica de debido proceso. La resolución lo confirma, y si los republicanos se negasen a votar a favor de esta resolución, estarían votando en contra de otorgarle derechos al propio presidente para participar adecuadamente y como corresponde en un proceso de investigación, ejerciendo sus derechos. Es lo que sigue ahora a partir del trabajo del Comité de Inteligencia. Leopoldo, una pregunta también que muchos se hacen es si podría esta votación poner en una difícil posición política a los demócratas de los distritos de tendencia republicana. ¿Cree usted que tal vez esa habría sido la razón principal por la que no se había formalizado este proceso antes? Yo creo que son dos consideraciones. La de orden político, que apunta hacia lo que tú señalas, construir consenso dentro del Partido Demócrata y más allá del Partido Demócrata en algunos republicanos que pudiesen, como resultado del trabajo del Comité de Inteligencia, convencerse de que hay méritos para iniciar la investigación. Por eso se comenzó con este capítulo, este preámbulo que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, denominó Impeachment Inquiry, y que estuvo a cargo, investigación preliminar, que estuvo a cargo del Comité de Inteligencia. Precisamente el Comité de Inteligencia, porque es uno de los comités que puede garantizar la integridad de la información, es decir, que el elemento público no afecte el desarrollo de estas investigaciones preliminares y puedan los diputados de ambas tendencias, con los controles adecuados dentro del comité, formarse una opinión adecuada de si hay méritos suficientes, si hay razones para continuar con el impeachment. Es decir, que hay consideraciones de orden político, pero también estas de orden técnico, porque todos los asuntos que están siendo investigados en este caso tienen que ver con temas de seguridad nacional, y hay asuntos o temas de inteligencia implicados en los testimonios de quienes deben participar en esta parte preliminar de la investigación. Por lo tanto, era necesario, para preservar los propios intereses, los altos intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos, que esta información se manejase en el Comité de Inteligencia
con la mayor responsabilidad del caso, a efecto de que solo se hiciese pública una vez que la mayoría de la Cámara, pueden ser solamente demócratas, pero también se podrían sumar republicanos, si ese fuese el caso, llegase a la conclusión de que es el momento de avanzar hacia un proceso ya formal de enjuiciamiento. Esta es la investigación, luego viene el enjuiciamiento. El enjuiciamiento tiene dos etapas: en la Cámara, levantamiento de cargos; en el Senado, juicio en pleno al presidente en caso de que lo apruebe la Cámara al aprobar los artículos de impeachment, o la formalización de la acusación al presidente. Bueno, pues quiero agradecer a Leopoldo López, miembro de la Dirección Nacional del Partido Demócrata, por acompañarnos estos minutos en el programa. Leopoldo, gracias y muy buenos días para ti. Muchas gracias, buenos días, y siempre pendiente de los desarrollos de estos eventos en Washington para compartirlos con ustedes. Gracias. Vamos a continuación a revisar otras noticias en la agenda internacional. Empezamos este bloque de noticias en Colombia, donde el presidente Iván Duque anunció el despliegue de 2.500 efectivos de las Fuerzas Armadas en el departamento del Cauca, suroccidente del país. La orden, que inicialmente se prolonga por 40 días, tiene como objetivo el control del orden público en la región azotada por bandas criminales, narcotraficantes y algunas disidencias de las FARC. El despliegue del grupo especial ocurre tras la masacre de 5 indígenas en el municipio de Toribio. Las autoridades señalaron a las disidencias de las FARC de ser las autoras del múltiple crimen y reiteraron la recompensa de 1.000 millones de pesos por alias Mayimbu, su líder en esta zona del país. Claramente, los asesinos y los responsables de este crimen son estructuras del narcotráfico, disidentes, residuales. Y la red social de Twitter prohibirá la propaganda política pagada en su plataforma. El CEO de la compañía argumentó que la decisión fue tomada para evitar la influencia que esa información pueda tener en los electores de una campaña política. La normativa sobre dicha iniciativa será publicada el 15 de noviembre, incluidas algunas excepciones, como los anuncios para fomentar el registro de votantes, y empezará a ser aplicada a partir del próximo 22 del mes. La noticia se conoce en medio de las crecientes críticas sobre campañas de desinformación de los políticos en redes sociales, mejor conocidas como fake news o noticias falsas. En nuestra sección de Ciencia, Salud y Tecnología tendremos mucha más información sobre el tema. Y Estados Unidos reveló las primeras imágenes del operativo en el que fue abatido Abu Bakr al-Baghdadi, el líder del autodenominado Estado Islámico. La difusión de la grabación ocurre 4 días después del anuncio del presidente Donald Trump, quien calificó la operación como exitosa. Desde el Pentágono, el general Kenneth McKenzie dio detalles sobre la misión, que tuvo lugar en la provincia siria de Idlib. En el video se observa el momento en el que las fuerzas especiales de los Estados Unidos ingresan al complejo donde se encontraba escondido el terrorista, que minutos después activó un chaleco suicida. Y se registra una tragedia en Pakistán. Al menos 71 personas murieron en un incendio registrado en un tren de pasajeros. Un tanque de gas utilizado para cocinar a bordo del convoy explotó y destruyó 3 vagones completos. Más de 40 personas resultaron heridas en este accidente. Y un nuevo terremoto sacudió a Filipinas. Un sismo de magnitud 6,5 afectó el sur del país, según reportó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. La isla de Mindanao fue la más afectada por el movimiento telúrico, que causó el derrumbe de varias edificaciones, donde las autoridades estiman hay personas todavía atrapadas. El sismo de hoy es una réplica del terremoto del pasado martes, que dejó 8 personas muertas y más de 100 heridos. El pabellón central del castillo Shuri de Okinawa, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue destruido por un incendio. Las llamas también afectaron otras estructuras del recinto. Ninguna persona, por fortuna, resultó lesionada. Hasta el momento se desconoce la causa de este incendio. Y los Nacionales de Washington hicieron historia y se coronaron campeones de la Serie Mundial de Béisbol. Este es el primer título del equipo capitalino en las grandes ligas de béisbol en 50 años de historia de la franquicia. Los Nacionales derrotaron por pizarra de 6-2 a los Astros de Houston en un partido en el que habían iniciado abajo en el marcador. En la ciudad de Washington, cientos de seguidores salieron a las calles para festejar este triunfo.
Y hoy es día de disfraces y dulces. La fiesta de Halloween se vive en todas las ciudades del mundo. Esta parte de la celebración en la capital británica, donde un desfile y una fiesta organizada por la casa de modas Coach ha deslumbrado a los ciudadanos. Capas, pelucas y antifaces se tomaron las calles de Londres, uno de los lugares del mundo en donde la fecha paraliza a los residentes. Con esto vamos a una pausa y al regreso estaremos hablando de Panamá y el proyecto de reforma que se ha puesto en marcha para cerrar las puertas al matrimonio igualitario en el país. Ya regresamos en minutos con esta y otras noticias. Gracias por continuar con nosotros. Abordamos ahora el tema de las protestas de la comunidad LGTBI en Panamá, luego de que la Asamblea Nacional diera el primer paso para impedir la unión marital entre personas del mismo sexo. Los diputados aprobaron un proyecto para reformar la Constitución, en el que uno de sus artículos dice que el Estado reconoce solamente el matrimonio entre un hombre y una mujer. El proyecto aprobado esta semana volverá a ser discutido en un nuevo periodo legislativo en 2020 para luego pasar a un referéndum. Sin embargo, actualmente existe una disputa legal sobre el tema. 2 panameños han presentado recursos ante la Corte Suprema de Justicia para que sus matrimonios con personas del mismo sexo pues sean reconocidos. Y quiero saludar en esta parte del programa a Iván Chanis Barahona. Él es presidente de la Fundación Iguales y abogado defensor de los derechos humanos. Abogado, muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy para abordar este tema. Muy buenos días. Muchas gracias. Comienzo preguntándole si es un retroceso en materia de derechos humanos que Panamá decida cerrar las puertas al matrimonio igualitario en el país. ¿Qué piensa usted? Claramente es un retroceso a nuestra democracia, al sistema de derechos humanos y sobre todo a nuestra participación en el concurso de las naciones. Los derechos de las personas LGBTI han venido evolucionando de manera positiva a lo largo de la historia, especialmente en la región americana. Panamá no puede ser parte de ese ínfimo grupo de países que no reconoce la evolución de los derechos humanos, en este caso de personas LGBTI. Por ende, categóricamente sí sería un retroceso considerable. Bueno, hay quienes dicen que los diputados se han dejado presionar por el grupo de evangélicos y la Iglesia Católica. ¿Qué tan cierto viene siendo esto? Y digamos que ¿dónde paran estos mecanismos de presión por parte pues, de instituciones religiosas? Por supuesto, y no tengo el detalle, pero por el entendimiento de ciertos proponentes en que dan las gracias a sus pastores por el apoyo para presentar estas propuestas que van contrarias a nuestra Constitución y a nuestra tradición jurídica. Y es que en el paquete de reformas presentado a la Asamblea, presentado al presidente, el presidente pasado a la Asamblea para que los diputados discutieran, no incluía ninguna consideración sobre el tema del matrimonio, ninguna modificación, ninguna restricción. Eso fue una iniciativa personal de un grupo minoritario de diputados que son claramente de una extrema conservadora, que han querido llegar a la Asamblea simplemente a restringir derechos, llámese de personas LGBTI, de las mujeres, ataques a la Defensoría del Pueblo, como fue la institución recientemente del defensor. Entonces es parte de una agenda conservadora que quieren imponer. ¿Qué pasa? El resto de los diputados, al no tener un calado político de repente claro en cuanto a la opinión en temas sociales progresistas, como es el derecho al matrimonio igualitario, se quedan callados. Entonces la voz se percibe que la voz de una asamblea es una voz discriminatoria cuando hay una serie de elementos o de personas dentro de ahí que quieren instaurar esa agenda. Más no así, somos de la opinión que es la mayoría. Hay una mayoría que se siente no con el poder suficiente para denunciar esos ataques a los derechos humanos. Así, grandes campeones, especialmente Gabriel Silva, que es un diputado reciente elegido por independiente, que no tiene ningún partido político, y él fue el único de los 71 diputados que cuando se tocó el tema del matrimonio categóricamente dijo no a esa reforma discriminatoria y restrictiva del derecho a casarse de las personas homosexuales, y además propuso que era un derecho humano, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no todo está perdido. Yo pienso que la presión ciudadana, más allá de las personas LGBTI, quiero ser muy enfático, quienes hemos salido a protestar en contra de estas propuestas a la Constitución no son solo las personas LGBTI. Vemos grupos feministas, defensores de derechos humanos, estudiantes universitarios. Más allá es un descontento a la forma
a las espaldas que esta asamblea ha tomado estas decisiones cuando debió haber sido un proceso mucho más amplio, mucho más consensuado y sobre todo mucho más informado. Bueno, quisiera también preguntarle si en su opinión es arcaico, sobre todo en tiempos de hoy, seguir pensando que un matrimonio entre un hombre y una mujer es garantía, por ejemplo, de un mejor modelo de crianza, o que este debe ser el estado ideal de lo que representa una institución familiar. ¿Por qué tanto tabú y temor a evolucionar en estos temas? ¿Y por qué también hablar de un matrimonio tradicional, como si fuese algo universal? Sí, yo creo que es parte de una deuda que tenemos como país y como sociedad civil a educar en derechos humanos, a educar en esa evolución, esa aceptación para eliminar esa estigmatización. Obviamente el elemento social, cultural, religioso en un país como Panamá, que es bastante pequeño y percibido bastante conservador, tiene una incidencia directa en cuanto a esa apertura al diálogo siquiera, más allá al desarrollo de políticas públicas. Si no empezamos a hablar de esto, si no hay un consenso nacional, si no hay un diálogo franco, donde hay un espacio que personas LGBTI pueden participar y expresar qué son para ellos sus familias, cuáles son sus aspiraciones, al final del día es arcaico, como tú dices, porque al final las personas LGBTI lo que quieren es formar familia y ser felices. Pagan sus impuestos igual, participan de la vida nacional igual, aportan a la nación panameña igual que las personas heterosexuales. Y esto es un mensaje que ya la juventud ha comprendido. Me puedo tomar la libertad de decir que una gran mayoría, si no la mayoría de los jóvenes en Panamá están totalmente a favor del matrimonio igualitario y de políticas de no discriminación. Entonces yo creo que es un trabajo que todavía tenemos que hacer desde el punto de vista generacional para que los tomadores de decisiones que ahora mismo están, lastimosamente, que no han comprendido abrir esas mentes al mundo de hoy, a un mundo que es inclusivo y no discriminatorio, cambien de parecer. Y es un trabajo que estamos haciendo y poco a poco estamos logrando. Pues quiero agradecer a Iván Chanis Barahona por acompañarnos en este espacio informativo. Muchas gracias y un buen día para usted. Gracias a ustedes, muy amables. Y en otras noticias de la Unión Americana, en Miami, un hombre se entregó a las autoridades luego de permanecer varias horas atrincherado en un apartamento. El cadáver de una mujer fue encontrado al interior de esta vivienda. En Florida, Paola Serna con la noticia. Paola, ¿qué más sabemos? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues una llamada ayer en las horas de la tarde al 911 de una mujer que aseguró que su compañera de trabajo no había ido a trabajar en aproximadamente una semana y no recibía ni le daba ningún tipo de señal. Pues decidió ir a la residencia de esta mujer. Allí se encontró con un hombre que actuaba sospechosamente. La mujer hizo esta llamada a la policía. Poco después llegó el equipo especial del SWAT y allí se encontraron con el hombre armado con un cuchillo en el apartamento en Miami Beach. El equipo negociador del SWAT logró finalmente que este hombre se rindiera. Al ingresar a este apartamento encontraron el cadáver de la mujer. Eso dijeron las autoridades. El equipo de SWAT entró al apartamento y encontraron a una mujer que se había fallecido adentro del apartamento. Ahora hemos lanzado una investigación de homicidio. Las autoridades no han revelado ni el nombre de la víctima ni de la persona que se encuentra detenida. Tampoco se sabe exactamente cuánto tiempo hace que la mujer se encontraba el cadáver de la mujer en dicho apartamento. Es una investigación que se mantiene hasta ese momento en desarrollo. Por ahora es la información desde Miami. Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Gracias, Paola, por su reporte. Y millones de personas en Estados Unidos celebran hoy el día de Halloween. La ciudad de Nueva York es sede de uno de los eventos que más llama la atención en el país. El desfile de disfraces que desde hace más de 4 décadas se celebra en la Gran Manzana. Hay medidas especiales, por supuesto, de seguridad. Alejandro Rincón se encuentra en el lugar de la noticia con toda la información. Alejandro, muy buenos días. ¿Cuál es la agenda para hoy, 31 de octubre, en Nueva York?
Natalia, televidentes del Canal de las Américas, feliz jueves para todos. Hace 45 años, la ciudad de Nueva York es epicentro de uno de los eventos más populares a través de todos los Estados Unidos, justo que coincide con el día de Halloween. Un desfile de disfraces que encanta no solo por la creatividad, por ser un despliegue de originalidad, sino porque una vez más hace que la opinión pública de todo el país vuelva a centrarse en la Gran Manzana y específicamente en el lugar donde nos encontramos ahora, sobre la Sexta Avenida en el oeste de la isla de Manhattan, que es parte de la ruta por donde esta noche centenares de personas estarán no solo desfilando, sino a cada uno de los lados de esta gran avenida que, como lo ven ustedes detrás y al lado de mí, ya está protegida por las bardas de la policía de la ciudad de Nueva York. Esta avenida habitualmente recorre hacia el sur de la isla de Manhattan, sin embargo, ese recorrido se invierte esta noche. Quienes marchen irán recorriendo en sentido contrario hacia el norte. De acuerdo con lo previsto por la policía de la ciudad de Nueva York, no solo estas medidas de protección como las bardas para resguardar al público, sino también extensa presencia de la policía y un completo mecanismo de seguridad se ha previsto para garantizar que la jornada sea normal, en particular en el transcurso de la noche, cuando se prevé que tenga lugar el desfile de disfraces de Halloween en su edición de 2019. En las últimas horas, la policía de la ciudad de Nueva York entregó algunas declaraciones sobre los mecanismos que se prevé para proteger este importante evento público. Es por eso que vamos a determinar por dónde pueden andar los vehículos y dónde pueden operar. No van a estar operando por las rutas principales. Es por eso que se van a llevar a cabo cierres en algunas partes y es para la movilidad. Tenemos la responsabilidad de la seguridad pública. Llamen al 911 si ven cualquier cosa irregular. Un mensaje clave de las autoridades para este tipo de eventos, más allá de la labor propia de la policía. Es importante también que todos quienes estén en la calle contribuyan con resguardar el evento. Si alguien ve algo sospechoso, repórtelo inmediatamente a las autoridades. El asunto de la seguridad es compartido al menos en lugares como la ciudad de Nueva York, que de acuerdo con lo previsto albergará o concentrará 50,000 personas a todo lo largo de esta movilización. Se espera consecuentemente que esta fecha transcurra en paz y sobre todo llene una vez más de alegría a los neoyorquinos y por supuesto llene de imágenes muy interesantes a todos quienes están atentos de este evento a través de la ciudad de Nueva York. Feliz Halloween para todos. Regreso con ustedes al Centro Internacional de Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos ahora con lo que es noticia en Venezuela. Atención porque Nicolás Maduro acaba de aprobar más de 11 millones de euros, según él, para poder garantizar que los venezolanos tengan un pernil navideño en sus mesas. Desde Caracas, Oliver Fernández con la noticia. Oliver, muy buenos días. Adelante con su reporte. Un buen día para ti, Natalia. Un gusto, como siempre, saludarte desde Caracas y también a nuestros televidentes. Así es, Nicolás Maduro acaba de aprobar estos 11 millones de euros. Ha recibido duras críticas por parte de la sociedad venezolana, quienes han dicho que no se sabe a dónde va a parar este dinero, porque recordemos que el año pasado también prometió pernil navideño para los venezolanos, para los sectores populares, e incluso hubo protestas porque este pernil nunca llegó. Lo que sí piden los venezolanos es que se reactive el aparato productivo del país para poder comprar lo que quieran comprar, lo que deseen comprar y no lo que se les imponga desde el régimen de Nicolás Maduro. Pero sin embargo, vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Y voy a aprobar unos recursos para terminar de garantizar los perniles. Me están solicitando la aprobación de divisas destinadas al pago de 13.500 toneladas de pernil en el marco del plan proteína. Me están solicitando 11.881.296 euros o su equivalente en petro. Voy a aprobarlo de manera inmediata para garantizarle a nuestro pueblo en diciembre balanceadamente sus perniles y todo lo que necesite nuestro pueblo. Aprobado, pues. Avanzar en petro o en euros. Sigamos avanzando. Natalia, para hoy se tiene previsto que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, participe
en una actividad que se va a realizar en la Universidad Católica Andrés Bello en el marco del Plan País. Y también se va a reunir con algunos representantes de la sociedad civil de los distintos estados del país. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias, Oliver, por sus reportes de Caracas. Buen día para ti. Y seguimos haciendo un repaso por otras noticias destacadas el día de hoy. Alerta extrema en California por los incendios forestales. Los fuertes vientos siguen avivando las llamas. Las ráfagas han alcanzado 130 kilómetros por hora en las áreas montañosas. El miércoles, un nuevo incendio que ha sido llamado Easy Fire comenzó en Simi Valley, a 56 kilómetros al oeste de Los Ángeles. Este se suma a otros dos grandes incendios, el Getty, en las periferias de la ciudad de Los Ángeles, y el Kincaid, cerca de San Francisco, en la región vinícola de Sonoma. Las condiciones climáticas adversas como baja humedad y altas temperaturas son un desafío para los bomberos que siguen tratando de controlar las llamas. Y la Organización de Estados Americanos iniciará hoy la auditoría de los resultados de las elecciones generales del pasado 20 de octubre en Bolivia. El equipo revisará el cómputo oficial de votos, la verificación de las actas, los procesos y la cadena de custodia. El gobierno de Evo Morales se comprometió a permitir el libre acceso a la delegación, a las instalaciones y a los lugares que éste considere pertinentes. Pese a que la oposición pidió un reconteo de votos y una segunda vuelta de los comicios que dieron ganador al presidente Evo Morales, este miércoles manifestó su desacuerdo con el pacto entre el gobierno y la OEA. Y en medio de la grave convulsión social en Chile que deja 20 muertos y más de 1.000 heridos, Santiago, la capital, recibirá el próximo 23 de noviembre la final de la Copa Libertadores entre el argentino River Plate y el brasileño Flamengo. Así lo informó la ministra de Deportes, Cecilia Pérez. Recordemos que debido a los actos vandálicos y los episodios de violencia en las últimas 2 semanas, el presidente Sebastián Piñera suspendió ayer ser escenario de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y la del Clima, COP25, que debía realizarse a finales de este año en Santiago, la capital. Le he ratificado a nombre del presidente Sebastián Piñera nuestra firme voluntad y compromiso de realizar la final de la Copa Libertadores en nuestro país. Y hoy sin duda es un día decisivo para Donald Trump. Este jueves entra en una nueva fase el procedimiento de juicio político iniciado por los demócratas contra el presidente de los Estados Unidos. Hoy se llevará a cabo la primera votación de una resolución en la Cámara Baja del Congreso que da un marco formal a las investigaciones y autoriza a las organizaciones de audiencias públicas tras 5 semanas de interrogatorios a puerta cerrada. En Colombia, el presidente Iván Duque anunció el despliegue de 2.500 efectivos de las Fuerzas Armadas en el departamento del Cauca, suroccidente del país. La orden, que inicialmente se prolonga por 40 días, tiene como objetivo el control del orden público en la región, azotada por bandas criminales, narcotraficantes y algunas disidencias de las FARC. El despliegue del grupo especial ocurre tras la masacre de 5 indígenas en el municipio de Toribio. Las autoridades señalaron a las disidencias de las FARC de ser las autoras del múltiple crimen y reiteraron la recompensa de 1.000 millones de pesos por alias Majin Buu, su líder en esta zona del país. Claramente, los asesinos y los responsables de este crimen son estructuras del narcotráfico, disidentes, residuales. Y Estados Unidos reveló las primeras imágenes del operativo en el que fue abatido Abu Bakr al-Baghdadi, el líder del autodenominado Estado Islámico. La difusión de la grabación ocurre 4 días después del anuncio del presidente Donald Trump, quien calificó la operación como exitosa. Desde el Pentágono, el general Kenneth McKinsey dio detalles sobre la misión que tuvo lugar en la provincia siria de Idlib. En el video se observa el momento en el que las fuerzas especiales de los Estados Unidos ingresan al complejo donde se encontraba escondido el terrorista, que minutos después activó un chaleco suicida. Se registra una tragedia en Pakistán. Al menos 71 personas murieron en un incendio registrado en un tren de pasajeros. Un tanque de gas utilizado para cocinar a bordo del convoy explotó y destruyó 3 vagones. Más de 40 personas resultaron heridas en este incidente. Y un nuevo terremoto sacudió a Filipinas. Un sismo de magnitud 6,5 afectó el sur del país, según reportó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. La isla de Mindanao fue la más afectada por el movimiento telúrico que causó el derrumbe de varias edificaciones, donde las autoridades estiman que todavía hay personas atrapadas. El sismo de hoy es una réplica del terremoto del pasado martes, que dejó 8 personas muertas y más de 100 heridos.
El pabellón central del castillo Shuri de Okinawa, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue destruido por un incendio. Las llamas también afectaron otras estructuras del recinto. Por fortuna, ninguna persona resultó lesionada. Hasta el momento se desconoce la causa del incendio. Y los Nacionales de Washington hicieron historia y se coronaron campeones de la Serie Mundial de Béisbol. Este es el primer título del equipo capitalino en las grandes ligas de béisbol en 50 años de historia de la franquicia. Los Nacionales derrotaron por pizarra de 6-2 a los Astros de Houston en un partido en el que habían iniciado abajo en el marcador. En la ciudad de Washington, cientos de seguidores salieron a las calles para celebrar este triunfo. Y como es tradición, México, varios países de Centroamérica y algunas comunidades de los Estados Unidos celebran el Día de los Muertos, festividad que conmemora el paso hacia el más allá. Aunque muchos piensan que es un evento lúgubre y que invoca a espíritus malos, se trata más bien de un evento en el que se recuerda y honra el legado de los difuntos. Es una actividad que tiene sus orígenes miles de años atrás, en la época prehispánica, cuando los indígenas honraban a sus ancestros que ya habían partido de la tierra. Sus cráneos eran conservados como trofeos y eran mostrados durante los rituales. Comida, bebidas y dulces favoritos de los fallecidos e incluso algunos de sus objetos predilectos son colocados en altares como parte de la celebración por el Día de los Muertos. En México se trata de una verdadera fiesta, en la que se realizan desfiles por las principales calles. Pero también los familiares de los difuntos acuden a los cementerios, pues según la tradición, sus seres queridos irán a visitarlos a la tierra para reencontrarse con ellos. Las ofrendas son colocadas el 31 de octubre. Está prohibido tocarlas, porque son parte del banquete que los finados disfrutarán antes de volver al otro lado. Velas y campanas acompañan la peregrinación. En 2013, el Día de los Muertos fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, convirtiéndose así en una práctica cada vez más popular, no solo en la nación azteca, sino en el mundo entero. Y en esta parte del programa quiero saludar en México al historiador Alberto Soto Cortés, quien nos contará un poco más sobre esta tradición mexicana. Alberto, muy buenos días, bienvenido a la mañana de NTN 24. Hola, muy buenos días, Natalia, ¿qué tal? Bueno, pues comenzar preguntándole cómo celebran en México el Día de los Muertos, qué eventos se van a llevar a cabo en los próximos días y cómo honran los mexicanos esta tradición en esta época del año. Bueno, se llevan a cabo, como ustedes lo mencionaban en el reporte, generalmente ofrendas. Algunas de ellas se ponen dentro de las casas en altares pequeños, medianos, muy grandes, pero también acostumbramos en los lugares públicos, por ejemplo en las escuelas, desde que somos muy niños, el participar en la elaboración de calaveritas, el llevar alimentos que en nuestras casas se consumen, y estos altares generalmente los dedicamos ya sea a nuestros difuntos familiares, pero también a personalidades. No es raro, por ejemplo, que en alguna escuela se le ponga pues un altar a Frida Kahlo o algún artista como Francisco Toledo o alguna otra personalidad, ya sea del medio artístico o incluso histórico. Bueno, sin duda un tema de relevancia en esta cultura gira en torno a la creencia que se tiene sobre el lugar a donde iban las almas de los difuntos. Tengo entendido que en medio de estas celebraciones hay 3 direcciones o rumbos que podrían tomar las almas adultas. ¿Usted nos podría explicar un poco más a fondo cuáles son esos 3 rumbos y en qué consiste cada uno de ellos? Bueno, en términos ya de la construcción católica sobre el fin de la vida, pues básicamente las almas se pueden dirigir hacia el cielo, hacia el infierno o hacia el purgatorio. Las almas que visitan este día, bueno, el día de mañana, a sus familiares, vienen precisamente del purgatorio, ¿no? Son almas que han alcanzado pues la gloria y están en espera del fin de los tiempos y tienen esa posibilidad de mantener contacto con nosotros los vivos, y fundamentalmente el sentido de este venir y visitarnos tiene que ver con la esperanza de que la verdadera vida se encuentra pues una vez que uno deja este mundo.
Bueno, y otra curiosidad sobre la que le quiero preguntar en estas fechas, y es si hay alguna razón por la que estos festejos se llevan a cabo en distintas fechas en algunos pueblos y regiones, porque tengo entendido que donde la tradición está más arraigada, los altares comienzan a tomar forma desde el 28 de octubre y llegan a su máximo esplendor el día 2 de noviembre. Sí, hay muchas variaciones. En algunos lugares, de hecho, la fiesta inicia con el día de San Judas Tadeo, que tiene una muy alta devoción en distintos lugares, pero sobre todo la preparación es un acto colectivo, entonces adelantarse para poner el altar y mantenerlo durante toda una semana es muy importante en algunos sitios. En los más ortodoxos, pues es el día 31, porque además estos alimentos que se colocan, pues son alimentos frescos, se preparan distintos platillos que si bien los muertos van a venir y van a consumir en cuanto a la sustancia, el día 2 o 3 en algunos lugares las familias van a consumir, van a repartir como regalo de los muertos. Pues Alberto, muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos aquí en el programa. Un buen día. Muy buen día, gracias. Bueno, hoy termina el mandato del italiano Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo, la institución que se encarga de mantener la estabilidad de precios en los 19 países que tienen el euro como su moneda oficial. Para conocer el balance de estos 8 años y las herencias que recibirá su sucesora Christine Lagarde, conectamos en Berlín con Juliana González, analista política de nuestra cadena aliada Deutsche Welle. Adelante con tu reporte. Hola Natalia, muy buenos días a ti y a los televidentes de la mañana. En efecto, la despedida de Mario Draghi estuvo cargada de laureles y aplausos esta semana por parte de los líderes europeos que no ahorraron elogios ante su gran mérito, y fue el de salvar al euro en la peor de las crisis que sucedió en el año 2002, cuando casi colapsan Grecia, España y Portugal. Pero de Mario Draghi hay 3 herencias fundamentales. La primera es que nunca antes Europa había tenido una tasa de inflación tan baja en su historia moderna. La segunda es la negativa de Draghi a aumentar las tasas de interés. Para Draghi era importante fomentar así el consumo, las inversiones e impedir una desaceleración económica, aunque esto no salió del todo muy bien. Y la tercera tiene que ver con el Banco Central Europeo, que queda fragmentado porque algo más de 1/3 de sus miembros estuvo en contra de estas políticas de Draghi, de las bajísimas tasas de interés y de las posibilidades casi infinitas que ofrece a los países europeos recomprar su deuda. Y es que los detractores, Natalia, de estas políticas señalan que los peligros del dinero barato, como se le llaman a las bajas tasas de interés, es que permiten a las empresas, pero también a los países, que se endeuden por encima de sus capacidades, como es el caso de Italia, que tiene una deuda de más del 138%. Para Alemania ha sido también muy difícil porque ha contribuido estas políticas de Draghi a fortalecer el partido ultranacionalista, xenófobo y antieuropeo llamado Alternativa para Alemania. Así que Christine Lagarde, su sucesora, a partir de mañana necesitará no solamente de su olfato político para unir a las dos fracciones, sino también de suficiente capacidad para lograr mantener la inflación baja y al mismo tiempo no castigar a los ahorradores. Así que Lagarde, una abogada feminista que es la primera mujer al frente de esta institución y la primera no economista, tendrá bastantes riesgos por asumir. Y con esto me despido, Natalia, y nos vemos la próxima semana con más temas europeos. Así es, gracias Juliana por tu reporte. Hacemos aquí otro corte a comercial en la mañana de NTN 24 y cuando regresemos en nuestra sección de Ciencia, Salud y Tecnología, hablamos de Twitter, porque la red social está a punto de prohibir los anuncios políticos de su plataforma. Ya venimos con esta y otras noticias. Bueno, el gigante tecnológico Twitter dejará de aceptar publicidad política paga en su plataforma en respuesta a las crecientes críticas sobre desinformación por parte de los políticos en las redes sociales. Esta nueva reglamentación empezará a ser aplicada a partir del próximo 22 de noviembre. Twitter sin publicidad política.
Así lo anunció el miércoles la plataforma en respuesta a las crecientes críticas sobre desinformación por parte de los políticos en las redes sociales. La cuenta de Jack Dorsey, fundador y director ejecutivo de la empresa, señaló que piensa que la exposición de un mensaje político debe merecerse y no comprarse. Dorsey explicó que un mensaje político gana público gracias a las suscripciones a una cuenta o retweets, y que pagar por audiencia elimina esa elección e impone a las personas mensajes políticos optimistas y específicos. La nueva reglamentación, cuyos detalles serán revelados el próximo mes, prohibirá tanto los avisos sobre temas políticos como de candidatos. La compañía quiere evitar problemas derivados de la mensajería automática, el aprendizaje automático, la información engañosa y los ultrafalsos o deepfakes, una técnica de inteligencia artificial que permite editar videos falsos de personas que aparentemente son reales. Twitter, Facebook y Google obtienen la mayor parte de sus ingresos de la publicidad, a menudo dirigida de una manera muy afinada, gracias a la cantidad de datos recopilados cada vez que los usuarios usan las redes. Y mucha atención, a esta hora comienza una conferencia de prensa en el Congreso de los Estados Unidos donde hoy se vota una resolución que establece formalmente los próximos pasos a dar en la investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump. Vamos a escuchar de inmediato las palabras de la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi. They made them amendable so that we could always be expanding Y todo esto simplemente tiene que ver con la libertad. Y una vez más, lo genial y de la Constitución es la separación de los poderes. Siempre servir a un solo poder es una violación de nuestros principios, así que primariamente todos nosotros tenemos que levantar nuestras manos para proteger nuestra Constitución, la de los Estados Unidos. Y de esto se trata ese voto. Así que yo pienso que tiene que ver simplemente con el tiempo de nuestros predecesores, de nuestra historia, de proteger a nuestro país. Y cada uno de nosotros en esta Cámara y en nuestro país está poniendo mucha atención de la forma en la que nosotros, cómo estamos protegiendo la Constitución de los Estados Unidos, honrando la visión de nuestros fundadores, quienes declararon la independencia y establecieron los principios y las bases de nuestro país, honrando a hombres y mujeres que han puesto el uniforme para defender nuestra democracia, y honrando también las aspiraciones de nuestros niños, sabiendo que ningún presidente de cara al futuro pueda decidir algo que dice el artículo 2, que puedan hacer lo que quieran. Así que déjenos honrar la oficina, déjenos honrar la democracia, permítanos tener un buen voto hoy y claridad sobre cómo nosotros perseguimos lo que nosotros estamos persiguiendo una vez más, que tiene que ver de una sola forma, que es honrar a la Constitución. Y tiene que ser eso, honrar a la Constitución, lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos que respetar la institución a la que servimos. Y más allá de las palabras de nuestros fundadores, tiene que ver con algo básico. Podemos ser diferentes, lo sabemos, como lo somos incluso, pero siempre tenemos que estar unidos respecto a esto. Así que yo espero sinceramente de que haya una claridad de propósito de lo que se busca acá. La claridad de los hechos. La claridad de las verdades acerca de la verdad tiene que ver con la Constitución. Por esa manera estamos en una forma en la que nos trae de manera conjunta aquí, más allá de las divisiones que puedan haber, y es para honrar nuestra oficina. Así que ese es el balance de mi tiempo. Gentleman from Oklahoma. Thank you, Madam Speaker. I yield 2 minutes to my good friend, distinguished gentleman from Texas and the ranking Republican member on the House Foreign Affairs Committee, Mr. McCall. Gentleman's recognized for 2 minutes. Thank you, Madam Speaker. I would also argue that Article 1 does not say you can do whatever you want to do. And the Constitution says that, and our founding fathers said that as well. Eran las palabras de Nancy Pelosi haciendo mención a lo que significa este voto para la Unión Americana, un proceso que busca proteger la separación de poderes y honrar los principios de la Constitución de los Estados Unidos. Aseguró que espera lograr una claridad de los hechos y las verdades frente a este juicio político que ya iniciaba en contra del presidente Donald Trump por presunto abuso de poder frente a la Casa Blanca.
Vamos a conectarnos nuevamente a la señal en vivo. La líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se ha trasladado a un nuevo recinto para abordar preguntas por parte de la prensa frente a la votación que hoy comienza en el proceso de juicio político contra Donald Trump. Vamos a escuchar. Presidente, en el marco de esta investigación, y tenemos que llevarlo a cabo como sea necesario. Y ahora vamos a esperar la votación para ver cuáles son los siguientes pasos en el proceso de juicio político. Pero una vez más, nuestros fundadores, discúlpeme, en el 17 de 1700, cuando fue fundada nuestro país, fue tan importante saber esto de que la separación de los poderes era lo fundamental. Y francamente yo creo que esto tiene que salir una vez más a relucir porque es lo que nosotros somos. Como han dicho los republicanos, mantenemos nuestra nación republicana y de eso se trata, mantener la república, como lo ha dicho también el presidente en el artículo 2. Él ha pasado por encima de eso y ha dicho, yo puedo hacer lo que quiero, y eso no es así. No se puede actuar de esa manera. Eso es una violación clara de la Constitución de los Estados Unidos. Y nosotros simplemente estamos siguiendo los hechos con base en la verdad y con base en nuestra Constitución, y vamos a estar trabajando muy duro para defender nuestra democracia. Así que claramente nosotros no tenemos un sistema cambiante de valores, simplemente se trata de un presidente que ha sido electo y que ha cometido un error y claramente tiene que ver con eso. Y eso es lo que le gustaría a nuestros fundadores. Desde el tiempo en el que nuestra nación fue fundada, ha permanecido ese mismo mensaje con relación a todo lo que hemos hecho en nuestra patria en defensa de la verdad para el pueblo estadounidense. Así que desde el tiempo de la fundación, desde el tiempo en el que nuestros fundadores declararon el final de la guerra, por eso lo documentaron y por eso sabemos que ahora depende de nosotros tener una república y mantenerla. Nadie puede estar por encima, sea cualquier político, no se trata de patriotismo, no se trata de una batalla partidista, se trata simplemente del verdadero patriotismo que tiene que ver con nuestra nación. Bueno, así cerramos esta emisión del día de hoy. Gracias a todos por su sintonía y ya comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret, quien va a hablar este día decisivo para Donald Trump en el procedimiento de juicio político iniciado ya por los demócratas. Gustavo, un buen día.